Entonces le decía que en la fracción, ¿verdad? El denominador es la parte inferior. Y cuando nosotros hablamos de racionalizar, ¿sí? Es decir, es transformar el denominador en una expresión racional. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden ustedes que entre los números reales, nosotros tenemos dos tipos de números principalmente. Los racionales y los irracionales. Y dentro de los irracionales específicamente, nosotros tenemos todas las raíces no exactas. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a ver en el denominador es evidentemente un radical, ¿sí? Entonces se acostumbra que cuando en el denominador se tiene un radical, entonces se racionaliza. Bueno, entonces para racionalizar, nosotros vamos a encontrar un factor racionalizante. Se le llama. Vamos a escribir. Nosotros necesitamos el factor racionalizante. Bueno, ¿y cómo encontramos ese factor racionalizante? Entonces, depende de cómo es el denominador. Entonces, vamos a ver diferentes casos. El primer caso es cuando el denominador es un monomio. ¿Qué quiere decir eso? Que en el denominador solamente hay un término, ¿sí? Básicamente, lo que se hace dice que con m menor a n, se multiplica el numerador y el denominador por el factor racionalizante n menos n. Bueno, y ustedes preguntan, bueno, ¿y qué significa eso? O sea, ¿por qué tantos símbolos? Entonces, veámoslo acá con el ejemplo. Entonces, yo quiero racionalizar esa expresión, ¿sí? 3 sobre raíz cúbica de 2. Bueno, aquí me preguntan acerca de colocar su nombre. Sí, lo puede colocar. Entonces, está acá. Miren. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, necesito encontrar mi factor racionalizante. ¿Cómo lo voy a encontrar? Entonces, me voy a ocupar solamente de lo que tengo en el denominador, que es raíz cúbica de 2. Entonces, pregunto, ¿cuál es el exponente de ese número 2? 1. Bueno, cuando aquí nos dice n menos m, si ustedes se dan cuenta, n es el índice y m es el exponente. ¿Esto qué quiere decir? De que entonces el factor racionalizante es una raíz del mismo índice, ¿sí? 3, el mismo radical, pero el exponente es el que nosotros necesitamos encontrar. ¿Cómo vamos a encontrar el exponente? Colocando el índice Multiplicando. y restándole el exponente que tiene allí ese subradical. Entonces, ¿cuál va a ser el factor acá? Va a ser raíz cúbica de 2 y 3 menos 1, 2. Bueno, ¿y esto por qué se hace? Porque entonces al momento de multiplicar, recuerden que se copian bases, se suman exponentes, entonces al sumar 1 más 2, me va a quedar 3. Y si me queda 3, yo le voy a poder cancelar exponente y radical, y así es como se va a eliminar radical. Entonces, por eso miran de que acá en esta estructura, aquí luego de realizar ese proceso, ¿verdad? Se elimina porque es igual. Exponente e índice son iguales y entonces ya nos queda solamente esa expresión. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro factor racionalizante. Entonces miren, ¿cómo procede la operación? Escribimos la fracción que tenemos, que aquí es 3 por la raíz cúbica de 2. Y a eso le vamos a multiplicar el factor racionalizante en ambos, ¿sí? Ese que encontramos, raíz cúbica de 2 a la 2, lo vamos a colocar tanto arriba como abajo, ¿sí? Entonces, raíz cúbica de 2
a la 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener entre nosotros aquí de resultado? Vamos a multiplicar. La multiplicación de fracciones es en línea recta. Entonces, arriba nos va a quedar, miren, 3 por la raíz cúbica de 2 a la 2. ¿Verdad? Prácticamente solamente es la unión de esos dos elementos, ¿verdad? Ahora acá, de lo que ya vimos de multiplicación de radicales, cuando el índice es igual, entonces nos va a quedar en una sola raíz, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre va a pasar acá? Entonces, miren, bases iguales, se copia la base y se suman exponentes. 1 más 2, 3. Entonces, ahí ya para finalizar, entonces, arriba, pues copio lo mismo, ¿sí? 3. En todo caso, lo que se puede hacer dentro de radical es resolver la potencia que tenemos, ¿verdad? Es decir, 2 a la 2, que es 4, para que nos quede ya como un número, ¿verdad? Y abajo, entonces miren, acá se va a cancelar. El exponente y el índice se cancelan. De tal manera que, ¿qué es lo que me queda? Solamente el número 2. Y ya ese es el resultado. Entonces, a eso le llamamos nosotros racionalizar. Entonces, vean de que primero teníamos raíz cúbica de 2, ¿sí? Esta era una expresión irracional, porque estaba en una raíz. Entonces, al aplicar racionalización, es convertir a racional, entonces ya nos quedó el número 2, que el número 2 ya es un número racional. Entonces, eso es lo que se busca con la racionalización. Pregunto, ¿cómo estamos entonces ahí con esta operación? ¿Hay alguna duda? Yo, profe, una pregunta, ¿de dónde sacó los 3 enteros? 3 enteros. ¿Te refieres a esto? Sí, profe. Era el que estaba acá, mira. ¿Y de dónde viene esto? Era el que estaba acá en la operación. ¿Sí? Entonces, al multiplicar esto con esto, o sea, como no voy a decir 3 por 2, 6, no se puede, porque para eso tendría que estar dentro de raíz. Pero como no está, entonces solamente se unen los dos. 3 raíz cúbica de 2 a la 2. Ah, bueno, gracias. Muy bien. ¿Ya copiaron? Y hacemos un ejemplo más. Bueno, entonces allí voy a avanzar, voy a tratar de hacer un ejemplo más entonces. Entonces, aquí ya tenemos ahí una expresión ahí con letras, ¿verdad? Pero es lo mismo. Primero vamos a encontrar el factor racionalizante. Bueno, y en este caso, vamos a tomar esto como una expresión, ¿verdad? Entonces, esto tendría exponente 1. Entonces, vean, es fácil. Entonces, el factor racionalizante va a ser una raíz del mismo índice en donde está nuestro radical
5xy. Ahora, pregunto. Este ya tiene 1. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a 4? 3. 3. O sea que entonces el exponente de este va a ser 3. Así. Entonces vamos a hacer allí. Escribo lo que ya tengo, que es 3xy. Aquí raíz cuarta de 5xy. Noten que lo estoy colocando entre paréntesis. Esto para especificar que ese exponente 1 aplica para todo lo que está dentro del paréntesis. Y eso voy a multiplicarlo por el factor racionalizante, que es muy importante que lo escriba tanto arriba como abajo. Bueno, entonces ahí coloco entonces raíz cuarta de 5xy a la 3. Y aquí también raíz cuarta de 5xy a la 3. Bueno, entonces, aquí miren, vamos a multiplicar entonces 3xy por raíz cuarta de 5xy a la 3, entonces nos va a quedar unido 3xy. Y raíz cuarta de 5xy a la 3. Y abajo, pues nosotros ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que se va a cancelar exponente con índice, porque se van a sumar, ¿verdad? Es decir, que me iba a quedar solamente lo que está dentro. Ese es el objetivo de completar el exponente, de que al final solamente me va a quedar la expresión que está dentro, o sea, 5xy. ¿Estamos claros con esto que hice ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vean, algo más antes de finalizar con este ejercicio. Entonces, aquí vamos a observar a veces que hay cosas en común, arriba y abajo. Y hay una regla pues que nos dice que eso se puede cancelar. Entonces aquí vamos a cancelar la X y la Y, porque también está igual aquí, X y Y. De tal manera que entonces la respuesta me va a quedar como 3 raíz cuarta. Y aquí podemos resolver esa potencia, 5 a la 3, que es 5 por 5 por 5, que es 125. Y las letras me van a quedar como el exponente 3, o sea, X a la 3, Y a la 3. Y aquí abajo el número 5. Esta sería la respuesta. Entonces, bueno, pues así vamos a estar finalizando el día de hoy.